Vamos a ver hoy un tema importante que tiene que ver con la persona de María, la Madre del Señor, y Jesús, su Hijo. Es muy importante. En primer lugar, quiero decir algo para responder una pregunta que han hecho. La respondo ahora, ¿no? Brevemente. ¿Qué pasa con estas personas? Estas personas, bueno, incluso hay muchos licenciados, sí, y algún doctor también. Desde hace unos 25 o 30 años hacia acá, hacia este momento, se han convertido muchas personas. Van leyendo la Biblia y bueno, van leyendo y van extrayendo de la Biblia diversos temas, ¿no? En general, como el tema de la salvación, el tema de la resurrección, el tema de la cruz, y otros temas como el de la muerte, Sí, bueno, y así, el tema del cielo, el infierno, y todo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que son personas que van leyendo y a lo mejor tienen una idea sobre un tema, por ejemplo, el tema de la salvación. Pero ese concepto que tienen de ese tema sobre la salvación es una doctrina personal de ellos, basada solo en 3 versículos, porque solo han descubierto 3 versículos que hablan de la salvación. ¿Y qué creen ellos sobre la salvación? Pues creen lo que han leído en esos 3 versículos. Esa es su doctrina, está basada en 3 versículos que leyeron. ¿Por qué? Porque no conocen otros versículos de momento y por ahora, o todavía no conocen otros. Y van pasando los años y después conocieron dos o tres versículos más, y entonces esos 3 versículos se supone que enriquecen esa doctrina o esa creencia que ellos tienen sobre la salvación y amplían esa doctrina sobre la salvación, que repito, puede ser cualquier otra, ¿no? Sobre los ángeles, sobre el cielo, sobre la naturaleza de Jesús y esas cosas. Pero ¿qué pasa con todo esto que estamos viendo, que es la inmensa mayoría del protestantismo, este nuevo calvinismo y todo esto, que son personas que se convirtieron hace a lo mejor 20, 30 años, pero la doctrina que ellos tienen sobre la salvación, si se alcanza, se deja de alcanzar, etcétera, y todo esto que está pasando, que no es el único tema importante, pues está basado en 4 versículos. Tomados de un sitio, tomados del otro, y claro, es una doctrina que tiene muy estrecha, no es una doctrina que aguante un análisis de toda la suma de la verdad, de toda la palabra, porque por ejemplo sobre el tema de la salvación hay más de 100 versículos, pero ellos basan sus temas que van buscando por internet, en los blogs y etcétera. Está basada sobre 8 o 10 versículos, que por lo general se repiten. Son versículos que a lo mejor 4 de ellos están diciendo lo mismo. Entonces la visión que tienen sobre el tema de la salvación es muy estrecha, una visión estrecha. Y allí van descalificando incluso a catedráticos, como este profesor universitario que tiene un tollo así de griego, de un diccionario, bueno, mejor dicho, la traducción, ¿no? La traducción de los manuscritos bizantinos y el Textus Receptus en un tomo que se usa en universidades también. Y se han dado el lujo estos señores, ¿sí? Estos que van escribiendo en la caja de descripción, de llamarlo ignorante. Sí, nos quedamos hace unos meses ignorante. Lo llamaron ignorante, lo insultaron y lo ofendieron. Sí, señor, estos que van por ustedes, por YouTube, poniendo comentarios, que si esto, que si el versículo el otro, que nosotros 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta esos. Lo insultaron. Un catedrático que está jubilado además, sí, que tiene ese tocho, se usa en casi todos los seminarios, ¿no? Y en cátedras también, porque si haces un doctorado a lo mejor en historia y en esa parte de la historia del siglo I, antes y después, te especializas en eso, ¿no? Pues tienes que conocer muy bien el griego, y él lo hace, y eso es en la universidad. Bien, dicho esto, vamos a entrar en nuestro tema, para que ustedes vean cómo está el asunto con todos estos. Bueno, no solo son personas de la masa, ¿no?
que van poniendo comentarios, que sí, que si no, que yo no necesito maestro, que yo no le creo a nadie, que yo me basto solo, que el Espíritu Santo me dijo y tal. No solo esos, porque esos van creyéndole a sus ídolos, sino el problema está en los que ocupan, en los que son dueños de los púlpitos, por decirlo de esta manera. Son los que están allí, que son licenciados e incluso, como dije antes, doctores. Pero eso no significa que conocen bien la doctrina. Otra cosa más que debo decir es que nosotros en 40 años lo que hemos hecho es, como hacía Pablo y la iglesia y los padres de la iglesia, atacar cuanta herejía veamos asomarse en el horizonte. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Menos mal que Pablo esgrimió la espada del evangelio y de la verdad y combatió a cuanto judío, mesiánico, evionista, cristiano había en las iglesias. No tuvo piedad de ellos, ¿no? Los combatió fuertemente. Juan combatió a los docetistas y gnósticos también, sin misericordia ninguna, allí donde estuvieran, que están en las iglesias hoy en día, que son estos, muchos de estos que van, como vamos a ver ahora en este tema de María y Jesús, que son estos también que van diciendo cosas, pero se sientan en los bancos de iglesias protestantes, evangélicas, de todo tipo. Repito lo que dije ya en otro vídeo, difícilmente el católico diga de María y de Jesús lo que están diciendo todos estos, desde sus púlpitos y desde los bancos. Difícilmente. Bueno, así que nosotros hemos hecho eso en 40 años. Los que nos conocen ya saben que son 43 años que tenemos en el campo misionero, evangelístico y también en el pastorado. Bueno, está el blog para quien quiera verlo, ¿no? Que no estamos aquí ni para manita arriba ni hacernos famosos. No estamos de entrada, no, estamos de salida nosotros. Y dejamos esto para los que aman la verdad, que son muy poquitos. Bien, hemos visto desde hace ya tiempo, bueno, en realidad, como empezamos a ver, esto es una herejía del siglo III. Esto de decir que Jesús no tiene carne de María, es decir, no tiene sangre de María. No tiene sangre de María y el óvulo de María no fue fecundado por el Espíritu Santo, lo cual es una herejía, una blasfemia, no solo una herejía, sino una blasfemia. Desde hace tiempo estamos viendo cómo dicen que Jesús completo, espíritu, alma y cuerpo, todo vino del cielo, ¿no? Vino así del cielo. Y bueno, hay quien dice que vino de Dios, ellos mismos, y sus pastores. Está escrito, bueno, ya está en todas partes en internet, sí. Y lo creen. El problema con esto es un problema grave porque no solo es una herejía muy importante, sino que es una blasfemia que hacen tanto de María como del Señor Jesús. Decir todas estas tonterías, que ya vamos a ver cómo funciona todo esto. Es una blasfemia porque con su importancia, con su gran importancia, sí. Porque lo que tú digas de María no solo no la afecta a ella solo, es que afecta primero a la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y como consecuencia de ello afecta la obra de Jesús. Es decir, y lo estás desvirtuando todo. Tú puedes creer y ser muy justificado y muy predestinado en la persona por Dios. Predestinados por Dios, porque ellos hablan más de Dios que de Jesús. Puedes ser muy predestinado y justificadito por la fe, pero si tú tuerces lo que la Biblia dice de María, y tú tuerces eso, ¿sí? Lo tuerces, lo desvirtúas, como consecuencia inmediata, ipso facto, en el acto, estás cambiando la naturaleza de Jesús. Lo que la Biblia dice de Jesús, pues no es. También lo negarías, estarías negando. Y como consecuencia de ello, también afectas a la obra de Jesús. La clase de obra que hizo, también lo afectas. Por lo tanto, te condenas. Claro, estas personas no se dan cuenta de que la doctrina sí salva. Hace ya mucho tiempo, muchas décadas o siglos, que alguien dijo, la doctrina no salva.
La doctrina no salva. ¿Qué salva? Bueno, la fe. Pero resulta que la fe tiene un contenido, y el contenido es esa doctrina. Si tú cambias el contenido de tu doctrina, estás cambiando, en tu doctrina cambias esa doctrina, estás cambiando el contenido de tu fe. Entonces no es la misma la fe que se tiene en una iglesia mormona sobre Jesús, por ejemplo, por citar un caso extremo, extremo, porque por extremo se entiende. No es lo mismo el Jesús de ellos y la fe salvadora de Jesús en ellos, en un mormón, que en un evangélico. Bueno, habría que decir que evangélico, claro, porque los evangélicos no nos parecemos. No es lo mismo un evangélico que dice que Jesús solo tiene, ese es su nombre y tiene deidad, que decir que además es un arcángel. No es lo mismo. Totalmente diferente. Se desfigura la figura de Jesús. Se anula. Entonces vamos a entrar en el tema. De eso se trata. Así que no estamos hablando de si María era pura o no era pura. Que lo era. Si era santa o no era santa. Que lo era también. Pero nosotros no vamos a ver eso. Ese no es nuestro tema aquí. Nosotros vamos a ver qué fue lo que María, qué pasó con María y la persona de su hijo Jesús. ¿Concibió o no concibió? Bueno, empiezo diciendo lo siguiente. Lo que la Biblia enseña es que Jesús fue concebido en el vientre de María. Jesús fue concebido en el vientre de María. Es decir, el óvulo de María fue afectado. Se utilizan 2 vocablos o 3 vocablos para hablar de la concepción en María de Jesús. La concepción de Jesús en María. Concepción significa eso. Significa que el espermatozoide toca y penetra el óvulo. Eso es lo que significa la concepción. La palabra. Pero la Biblia no habla de óvulo. No hace una referencia al óvulo nunca. Pero estas personas lo hacen. ¿De qué habla la Biblia? La Biblia habla de que María concibió, incluso engendró. Los 2 vocablos, los 2 términos, y no solo uno, se utiliza para hablar de eso. Que María concibe. Los versículos son muy conocidos, los pueden leer ustedes. No hace falta que los leamos aquí otra vez. Aunque los pondrás abajo o en un costado como una referencia. Sí. Bueno, nos mandan a leer la Biblia, dicen que nunca la hemos leído. Es otra cosa que hacen. Nos reímos mucho con eso. Bueno, pero eso es lo que la Biblia dice, que María concibe o en ella es engendrado. Por ejemplo, lo que en ti es engendrado, santo es el santo ser que nacerá. ¿Por qué santo? ¿Qué es santo? Santo es la persona que viene del seno del Padre, el Logos, porque en Juan 1 se dice exactamente eso. Y aquel Logos asumió carne, fue hecho carne. Ahora tenemos que hablar de esa palabra, ginomai, ¿no? Ginomai. Pero las 2 palabras que se utilizan para hablar de ese hecho de la concepción de Jesús en María, en el vientre de María, sí, hay que decirlo, el bendito vientre de María, son esas palabras. Ella concibe y en ella es engendrado. Y lo que ella es engendrado, santo es, incluso, dice, se da su nombre, no solo Jesús, Salvador, sino, como dice el Antiguo Testamento, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios no solo como la justicia, ¿no? Que muchos apelan a eso, no, la persona misma. No solo un atributo o la justicia de Dios, sino la persona del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es la que asume, se hace, es hecho carne en María. Pero no se mete en una discusión la Biblia para hablar de que si el óvulo fue fertilizado o no. ¿Y qué han hecho estos modernos evangélicos y mesiánicos? La mayoría son calvinistas, ¿sí? Y lo diremos, porque estamos denunciando las graves herejías del calvinismo. Y lo seguiremos haciendo porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así como Pablo lo hizo con los gnósticos y los docetistas que enseñaban esta herejía también. Y allí estaba Ireneo, ¿no? En el siglo II, que los denunció, pero bien denunciados. Nosotros lo decimos claramente, porque no estamos buscando la fama, ni la popularidad. Nadie puede hacerse famoso diciendo la verdad. Entonces, son ellos los que precisamente basan
salen de la fraseología de la Biblia y de la semántica de la Biblia, como hemos denunciado siempre acerca de los calvinistas y mesiánicos, se olvidan de la semántica bíblica y de la fraseología bíblica. ¿Para qué? Bueno, para meter ellos sus conceptos allí, meter ellos sus conceptos, como eso del óvulo. Y desde el momento en que empiezan a hablar de si el óvulo de María tenía sangre o no tenía sangre, si se podía tomar sangre del óvulo o no se toma, qué dicen los médicos y todo lo demás, han dejado la fe, porque este es un tema espiritual, no químico, ni físico, ni botánico o zoológico. Es un tema puramente espiritual. Es como empezar a discutir ahora cómo fue que se multiplicaron 5 panes y 2 peces, o 2 panes y 5 peces. Bueno, empezar a discutir si los panes que se multiplicaron, como corre por ahí también esa idea, ¿no? esa discusión, estaban crudos o no estaban crudos, ¿no? Están blasfemando y están trivializando la palabra de Dios. Serán condenados por esto. Sí, serán condenados. Desde sus grandes líderes que ustedes adoran, hasta ustedes mismos. Como decía Guille Ávila, decía, se van a estar persiguiendo en el infierno uno al otro. Eso es bíblico, eso está escrito. Él no se lo inventó y yo tampoco lo estoy inventando. Eso está escrito. Búsquese, no es nuestro tema. Por haber tergiversado, malversado la palabra de Dios y haber cogido esa deriva, alejándose cada vez más del texto bíblico, su fraseología y su semántica, para crear verdaderas herejías que las creen. Algunos dicen que no saben. Si no sabes y dudas, igual te condenas, porque estamos llamados a creer lo que está en la Biblia, no a dudarlo, no a ponerlo ahí en un costado. Algún día veré si lo creo o no. Te estás condenando. Hermano, si usted ama la verdad, los poquititos que aman la verdad, créale usted a esto. A mí no me tiene que creer, como digo siempre. A mí usted no me crea. Yo, por muy llamado y mucha obra y mucha preparación que tenga, no soy más que un facilitador, ¿no? Esa palabra está de moda. Yo te facilito lo que la Biblia dice. Y como una persona que ha estudiado durante más de 40 años, te digo, sí, cree la Biblia. Sobre todo ahora que está pasando esto, con las diferentes versiones, que yo las puedo leer casi todas, las tengo para estudiar. Créale a Casiodoro. Hermano, a mí no. Crea lo que está escrito. Yo me he pasado toda mi vida, me he reventado el cerebro para saber si esto es verdad o no. Le digo a usted, sí es verdad. Está escrito tal cual. Aquí voy a responder otra pregunta, para que usted vea que esto vale la pena creerlo tal cual está, y usted puede hacerlo con toda la garantía del caso. ¿Por qué? Porque hemos visto que siempre salen los que ponen, ellos mismos también, ponen en duda cuando ellos no respetan la fraseología y la semántica de las palabras, sino que meten esos temas aquí, meten el tema del óvulo, pero la Biblia no habla de óvulo, sino que habla de que María concibió y en ella fue engendrado. Si eso lo cambian, quitan esas palabras, quitan esos vocablos, quitan esas frases y meten el tema del óvulo. Y lo que dice la medicina, lo que dijo tal médico, porque por cierto, los médicos no todos coinciden en sus opiniones, pero repito que esto es un tema espiritual, no clínico, ni propio de la medicina, porque el nacimiento del Señor es un milagro. Y los milagros superan las leyes físicas. Tan sencillo como eso, pero a esta gente no le hace caso. Y a sus pastores les interesa dejarlos en la ignorancia. Porque claro, una masa ignorante es fácil de manipular, de asustar y de pedirle el diezmo. El diezmo es bíblico. No hagan como aquel que lo negó. Dice el diezmo no es bíblico, ¿no? Pero lo adoran. No sabe el daño que le ha hecho, que le pudo haber hecho a cientos y miles de pastores pobres, que casi son indigentes y viven en la calle. Denunciado queda, sí, lo denuncio. Tengo 43 años en eso. Corrijan, para que no se lleven la sorpresa. Entonces, no se pueden cambiar la terminología. Retomo el tema. Bueno, sí, quería decir aquello. Sigo, entonces respondo a esa pregunta, ¿no? Sí, bueno, vale la pena. Entonces, bueno, muchos de ellos han puesto en duda que si el texto bizantino
No dice que si el Textus Receptus dice pero no dice, que si la Vulgata Latina, que si hubo quien borró, que si el copista tal, todo es mentira, todo es mentira, todo eso es mentira. Puede ser que haya un documento, un par de documentos que en algún sitio ha sido falsificado. Eso tampoco lo dudo, porque eso ha ocurrido siempre. Eso viene desde las falsificaciones documentales vienen desde que el primer hombre pisó la tierra, Adán. Las falsificaciones documentales, eso es así. Pero sabemos cuál es la verdad, sabemos dónde está la verdad. Pero fíjense, si este libro, esta versión de Casiodoro es cierta, que está totalmente corroborado por los descubrimientos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto. Porque aquellos rollos que fueron guardados en el siglo I, II, bueno, fueron hechos, fueron escritos, se registró eso en escritura antes de que los guardaran, claro, antes del siglo I y antes del siglo II. Son escritos, papiros, hay papiros y hay, ¿cómo se llama? Bueno, documentos, porciones, segmentos y algunas obras más completas que otras, ¿no? Que fueron guardados desde el siglo II, siglo I, siglo III, antes de Cristo. Y allí estuvieron durante 2000 años y nadie los tocó. Nadie tuvo acceso a esos documentos para adulterarlos. Y allí hay de todo. Hay literatura apócrifa, canónica, deuterocanónica, etc. Allí hay de todo. Escritos judíos. Y todo eso corrobora tal cual la tenemos hoy el Antiguo Testamento. Todo está tal cual. No hay nada que cambiar. Y no pueden venir a decir que hubo una mano negra que cambió las cosas. No, porque eso lo guardaron allí, supuestamente, allí en las cuevas de Qumran, supuestamente. No es nuestro tema aquí. Los pusieron en las vasijas aquellas de barro y nadie ha tocado eso. No vino ningún cura, ningún sacerdote a tocar eso. Así que no estén inventando. ¿Y qué hace eso? Corroborar exactamente lo que tenemos en la palabra de Dios. Y el Nuevo Testamento tampoco lo tocaron. Nadie ha tocado, nadie ha falsificado. Cuando alguien falsificó, se supo, este señor falsificó y esto está falsificado aquí y allá. Así que créame, a mí y a los especialistas, que saben, que se han quemado las pestañas para saber la verdad de todo. Los rollos del Mar Muerto, Qumran, corroboran toda la doctrina del Antiguo y Nuevo Testamento. Y precisamente ese salmo famoso, 42-44, donde Jesús dice, me preparaste cuerpo. Sí, en la Septuaginta. Claro, por ello se ha sabido que la Septuaginta contiene está mucho más cercano al texto griego que se ha descubierto en los rollos del Mar Muerto que la de los masoretas, que está tocada en algunos sitios, ¿no? Claro, aquello de Isaías, ¿no? Que dice, vi la luz, es decir, resucitó, pero que lo quitaron allí, pero en el Mar Muerto está. ¿Por qué? Porque nadie tuvo acceso a esos rollos para cambiarlos. Y cuando dice, me preparaste cuerpo, el cuerpo en María, allí está. Está en los rollos del Mar Muerto. Es lo que está dicho en todo este libro, el Nuevo Testamento. Bueno, retomo ahora, lo digo para que tengan confianza en lo que están leyendo, que lo que está leyendo viene de muchos siglos, miles de años de atrás. Estaba profetizado. Así que no se pueden cambiar la fraseología y los conceptos. Incluso cuando a María se le dice que va a concebir del Espíritu Santo, la sombra del Eterno, de Dios, de Yahvé, le hará sombra, inmediatamente dice, y concebirá. Inmediatamente lo dice, concebirá. En ella es engendrado el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hace falta un espermatozoide. Yo no soy médico, pero hasta donde la ciencia, y yo estudié, el espermatozoide tiene que fecundar ese óvulo. Como lo haga. Yo no sé qué está diciendo la ciencia en este momento, pero lo hace.
El espermatozoide tiene que fecundar, de la manera que lo haga, pero lo tiene que fecundar. Inmediatamente el Padre, el Espíritu Santo, viene sobre ella y fecunda ese óvulo. El óvulo de María sí fue fecundado. Que tenía que ser un óvulo especial. Hombre, yo supongo que desde luego, ¿no? María era una mujer especial. Era un ser humano como cualquiera de nosotros, pero era especial. Bendita entre las mujeres, que fue preparada, santificada, y lo que en ella, desde el punto de vista fisiológico, biológico, tuvo que ser perfeccionado, purificado, o cualquier otro caso que ustedes quieran poner o mencionar, bueno, pues sí, el Espíritu Santo lo hizo, claro que sí. ¿Saben por qué? Porque el Hijo de Dios tiene deidad. La deidad no puede habitar en cualquier sitio, señores. A ver, estos que están diciendo que, incluso que José fue el padre, y son evangélicos, dicen, bueno, este señor dice que él era calvinista, que ya no lo es, pero claro, está arrastrando eso, arrastra su calvinismo, ese parámetro de la fortaleza calvinista que te hace salir de la semántica y de los versículos para tú meter lo que tú crees, como tú lo ves, o la doctrina oficial de ellos, que no son los únicos, porque los mormones no veas, ¿ah? No te explico yo como todas las aberraciones que tienen, pero creen en Jesús, también. No, y no son pobres. No ha caído un rayo del cielo y los ha destrozado por herejes. No, eso no funciona así, que es lo que cree la mayoría del gallinero, ¿sí? Ellos creen eso. Y gallinero de alto copete, también, los de arriba. Bueno, entonces, cuando María concibe, cuando ella concibe del Espíritu Santo, es el Padre, pone, y su óvulo es concebido. Perfección absoluta. ¿Por qué tenía que ser así? Porque el Hijo de Dios, la persona espiritual que está en el seno del Padre, que vino del seno del Padre, a asumir naturaleza humana, no puede habitar, entiéndase esa palabra habitáculo, que es importante, en cualquier cuerpo humano. No, cualquiera, no. Tiene que ser un cuerpo perfecto, porque Él no puede estar presente, ni hacer presencia delante del pecado, delante del error, delante de la hipocresía, delante de la imperfección. Dios solo habita en la perfección más absoluta, porque su nombre es, María lo dijo precisamente, no se han dado cuenta de eso. Bueno, aquí lo han aprendido porque lo hemos dicho ya 3 millones de veces, pero ella lo llamó, me ha bendecido el Todopoderoso, el Poderoso, el Santo, cuyo nombre es el Santo, como hizo Isaías. No, estos creen que el nombre de Dios es amor. Bueno, sí, dicen que Calvino tuvo que realizar el genocidio ese de más de 30.000 personas porque era la costumbre de la época. Lo que le criticaban a la Inquisición romana, cuando ellos no sabían eso. Sí, no lo sabían, entonces decían que Roma no tenía amor. Roma no tiene amor porque mató a los evangélicos y a los protestantes. Y resulta que vino la Inquisición reformada calvinista, haciendo exactamente lo mismo y, según algunos historiadores, peor todavía. Ahora sí lo justifican, claro, dicen, no, es que había que hacerlo porque era la costumbre de la época. Y dicen, sí, claro, dicen, hombre, es que Roma no tenía amor. Ahí no, el evangelio no podía estar, como dicen ellos, no. Pero tú que hiciste el genocidio, el amor de Dios sí estaba en ti. Y te olvidas de que Jesús lo dijo. La hora viene cuando los que os den muerte pensarán y creerán que rinden un servicio a Dios. Sí, Señor. Sí, ellos pensaban en la reforma y todavía lo piensan ahora, el moderno calvinismo este. Sí. Pero ellos hablan ahora de amor. Ay, amor. Obras no, amor. Todo amor. Bueno, aquellos teníamos que quemarlos, teníamos que enterrarlos. Sí, lo repetiré siempre, para poner en evidencia sobre el tapete la falta de amor de Calvino. Y los suyos, porque no fue él solo. Sí, que allí no había discriminación ninguna. Padres, madres, hijos, todos al fuego. Y lo justifican diciendo que era la costumbre de la época. Pues esa costumbre abundaba mucho más en la época de Pablo y no lo hicieron. El problema lo tienen es que hubieron quienes se opusieron a Calvino y le dijeron que esto no se podía hacer. Quemar a la gente de esta manera, ahogarla en los lagos suizos de esa manera. No se podía hacer eso. Eso era falta de amor. Oídos sordos, compadre. Oídos sordos. Pero ahora quieren justificarlo de esta manera. Sí, diciendo que, bueno,
Y eso ya lo hemos dicho, lo de los turcos, ¿no? Por un anabautista que ahogaban, morían 10 turcos, a lo mejor será, no sé. Entonces, sí, aquí hay de todo, aquí hay de todo, porque aprovecho para responder preguntas. Estamos respondiendo preguntas a la vez que voy dando esto, porque es que se me hace un poco difícil por falta de tiempo para tomar un día, ¿no? Un vídeo, ¿no? Y empezar a responder preguntas. Claro, no sé cuál responder de todas, pero las vamos respondiendo. Cuando el ángel le anunció esto a María, se lo anunció. Dice la Biblia, ustedes lo conocen, ¿no? Leeremos ese versículo. El ángel se lo dijo, concebirás. Inmediatamente ella se fue a pasar unos meses con su hermana Elizabeth. Cuando entra en la casa de Elizabeth, ¿no? En las montañas, en la aldea, cuando entra en la casa de Elizabeth, Elizabeth le dice algo muy importante. La califica de madre de su Señor. ¿Qué hace aquí? Qué bendición ver a la madre de mi Señor. Está hablando Elizabeth. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Eso está en Lucas 1, también es muy conocido, pero poco se habla de esto. Poco se habla de esto. Bueno, el capítulo 1, leemos el versículo 41 en adelante. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, María cuando llega a la casa de su hermana Elizabeth, la saluda. María entonces dice, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La criatura saltó en su vientre. El bautista que estaba en el vientre de Elizabeth. Son primos hermanos. Hombre, dígase claramente, son primos hermanos, por Dios. Pero claro, son primos hermanos hasta un punto. Porque Jesús es completamente otra cosa. Pero verdadero humano. Verdadero humano. Y si Jesús hubiese tenido hermanos, no serían como él. Porque María hubiese concebido en forma natural. En ese caso. No como alguien por ahí despistado dijo que, y esto viene al tema, dijo, es que si Jesús hubiese tenido hermanos, hubiesen sido semidioses. No, porque el óvulo de María, preparado para Jesús, era otra cosa distinta. Fue preparado para alguien que vino del seno del Padre. Si María hubiese tenido otros hijos, esos óvulos hubiesen sido los óvulos de una mujer santa, normal. No hubiese intervenido Dios de manera milagrosa, sino que hubiese dejado a la naturaleza actuar en su condición natural, humana, perfecta. Pero no es el caso de Jesús. Como alguien que dijo también, si Jesús se presentó con sangre en el cielo, sí, se presentó con su sangre, porque esa sangre allá en el tabernáculo celestial es la que sirve para que tú obtengas perdón. Eso no lo entiendes tú, ni lo entiendo yo. Pero Jesús es un humano en el cielo. Pero no hace falta llegar allí, porque el Padre estaba presente en la cruz y vio derramar la sangre de su Hijo. Porque lo que tenía validez no es esa sangre en el cielo, sino la sangre allí en el tabernáculo terrenal. En el terrenal, donde se sacrificaban las ovejas en el Antiguo Testamento, que simbolizaba lo que pasó luego en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, sigo con esto. La criatura, Juan el Bautista, saltó en su vientre, en el vientre de María. Y ella fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, ella, Elizabeth. Y dijo, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Quién era el Señor de Elizabeth? Ya ve, está hablando una judía. Está hablando una judía en tiempos del Antiguo Testamento. La iglesia, la iglesia no existe, ¿no? Bueno, mejor dicho, es que el Salvador todavía no ha nacido. Y le dice la madre de mi Señor. La califica de madre. No puede ser madre si ella no ha concebido en su óvulo. Téngase en cuenta que aquí en Lucas 1, se habla, en el versículo 31 se dice lo siguiente, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono de David.
trono de David, su padre. Ahí nos vamos a quedar en un minuto. Pero resulta que aquí se le dice a María, concebirás en tu vientre. Ese vocablo, en el griego, lo pueden buscar ustedes que están estudiando griego, ¿no? Y son estudiantes. Es que esto es para ustedes, ¿eh? Esto es para ustedes. A ustedes no les va a engañar nadie. Y lo saben. Pero esa misma palabra es la que se usa abajo cuando se dice que Elizabeth también concibió. Es el mismo vocablo. Si significa una cosa para Elizabeth, que es una concepción en el óvulo de Elizabeth, la hermana, pues significará lo mismo en el óvulo de María. No tiene dos significados diferentes. Como a veces hacen estos que violan toda la inspiración plenaria y verbal. Se salen entonces de aquí y se van al tema del óvulo. Y allí se quedan. Agarran esa deriva. Cuando entran en barrena, como un avión cuando pierde la sustentación, ya no hay recuperación, amigo. Ya Dios no te va a iluminar, como al faraón, sí. Entonces, aquí lo dice, concebir, María concibió. Y es llamada madre. Pero esto estaba dicho ya, profetizado varias veces en el Antiguo Testamento, cuando el hombre cayó, Adán cayó y Eva cayó.